Imagínate salir a una entrevista de trabajo, un trabajo que tanto esperabas para poder sacar a tu familia adelante y no volver a casa. Esta es la historia de algunas de las víctimas del campo de exterminio descubierto en Teuchitlán, Jalisco. El rancho Izaguirre, ubicado en la localidad de La Estanzuela, ha sido señalado como un centro clandestino de exterminio y entrenamiento operado por el crimen organizado. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en colaboración con diversas organizaciones, ha revelado detalles estremecedores que apuntan a la existencia de hornos crematorios, fosas clandestinas y otras prácticas brutales que superan la imaginación. El pasado 5 de marzo, una llamada anónima llevó al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco a inspeccionar nuevamente el rancho Izaguirre. Aunque en septiembre de 2024 las autoridades estatales habían intervenido el lugar, no aseguraron los hornos crematorios ni los restos humanos, lo que ha provocado severas críticas a su actuación. En el sitio se localizaron 3 hornos subterráneos, restos óseos, ropas, credenciales, maletas y casquillos de bala, además de estructuras utilizadas para adiestramiento armado. Testimonios recientes sugieren que el rancho no solo funcionaba como un crematorio clandestino, sino también como un centro de reclutamiento forzado y tortura para los nuevos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Los cárteles de las drogas y las empresas criminales muy pronto comienzan a revelar sus verdaderas intenciones, que es el proceso de maximizar el dolor con el objetivo de maximizar ganancias económicas y poder. Y ahí, evidentemente, quienes salen perdiendo son las personas más vulnerables en un territorio. Uno de los testimonios más estremecedores proviene de un sobreviviente quien describió cómo las víctimas eran obligadas a cavar fosas, se exponían cuerpos y los incineraban en hornos improvisados. La información recopilada reveló que el sitio opera al menos desde 2012 y que la población local conocía su existencia, pero temía denunciarlo por amenazas de muerte. Los testimonios también apuntan a prácticas aberrantes como la experimentación humana, como procedimientos quirúrgicos y extracción de órganos. Además, relató que en el rancho operaba una red de abuso infantil, donde jóvenes eran entregados a altos mandos del cártel. Se conoció un método de tortura identificado como la puerquera, un corral con cerdos que atacaban a los cautivos. Según los testimonios, quienes mostraban signos de debilidad eran lanzados a este espacio. Los testimonios indican que tras un periodo de aislamiento y maltratos, los reclutas eran obligados a combatir zonas de conflicto como Zacatecas o Michoacán. Aquellos que sobrevivían eran trasladados a un segundo nivel de entrenamiento, donde recibían capacitación en tácticas militares, presuntamente a cargo de exmilitares y extranjeros. Pues se siente triste, es bien triste porque nosotros no sabíamos lo que se vivía ahí. O sea, nosotros veníamos a una simple búsqueda y después de enterarte toda la crueldad que había ahí adentro, dices, no manches, pobrecitos, todo lo que sufrían. Los sobrevivientes describieron que eran obligados a portar uniformes naranjas similares a los de centros penitenciarios para facilitar su identificación y evitar intentos de escape. El descubrimiento del rancho Izaguirre ha desatado indignación en la sociedad y críticas a las autoridades. La Fiscalía General de la República ha anunciado la apertura de una investigación formal y ha cuestionado la omisión de las autoridades locales. Independientemente de que estos hechos en Teuchitlán no sucedieron en el sexenio de la presidenta Sheinbaum ni en mi sexenio, en Jalisco nadie se lava las manos y aquí le vamos a entrar a resolver y a deslindar responsabilidades. La crisis de desapariciones en México debe ser la prioridad de todos los gobiernos. Mientras tanto, familiares de víctimas han comenzado a identificar prendas y objetos hallados en el rancho. La Fiscalía publicó un documento con información detallada y fotografías de los hallazgos, con la esperanza de que las familias puedan reconocer pertenencias de sus seres queridos. Este caso ha abierto sospecha de que existen más centros clandestinos de exterminio en otras regiones del país. Organizaciones de derechos humanos han señalado que en estados como Tamaulipas, Guerrero y Veracruz se han reportado prácticas similares. En estos sitios,
Las víctimas desaparecen sin dejar rastro, mientras que las autoridades parecen incapaces de actuar con contundencia. La magnitud de la crisis de desapariciones forzadas en México indica que el Rancho Izaguirre podría ser solo la punta del iceberg en una red más grande. Los colectivos de búsqueda han sido fundamentales en el hallazgo de fosas y centros clandestinos, pero su labor no está exenta de riesgos. Miembros de estos grupos han sido amenazados, perseguidos e incluso asesinados por el crimen organizado. Además, la falta de apoyo gubernamental los deja en una situación vulnerable, obligándolos a realizar investigaciones con recursos limitados y sin protección. A pesar de esto, su lucha ha permitido visibilizar la crisis de desapariciones y exigir justicia para las víctimas. La existencia de estos centros clandestinos y la impunidad con la que operan reflejan una grave crisis de derechos humanos en México. El uso de tortura, desaparición forzada, explotación y experimentación en seres humanos constituyen crímenes de lesa humanidad que deberían ser investigados por instancias internacionales. Organismos como la ONU y la Comisión Internacional de Derechos Humanos han instado al Estado mexicano a tomar medidas urgentes, pero hasta ahora la respuesta gubernamental ha sido insuficiente. Lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles. El caso del crematorio clandestino de Teuchitlán es un reflejo del horror que se vive en muchas regiones de México a causa del crimen organizado. La negligencia de las autoridades y la falta de justicia han permitido que sitios como el Rancho Izaguirre operen por años sin consecuencias. A medida que continúa la investigación, se espera que la presión social y mediática obligue a las autoridades a actuar con mayor contundencia y transparencia. Por ahora, la lucha de colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco siguen siendo la única esperanza para cientos de familias que buscan respuesta en un país donde la impunidad es la norma.